descarga consecuente y las alteraciones del self en esquizofrenia. Bueno, he añadido la introducción que ya hemos visto otras veces sobre qué es la descarga consecuente. No sé si explicarlo o ya no es necesario. Yo creo que no, yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Sí. Además, teniendo en cuenta que no vamos a hablar de esto hoy. Es verdad. Bueno, pues como sabéis, lo medimos con el potencial evocado N1 y P2, que se ve disminuido en la condición TOC y está en personas sanas, y esta disminución no la estamos viendo en personas con algún tipo de trastorno psicótico. Ya se han encontrado esas alteraciones en la inhibición. Y esto lo estuvimos hablando cuando hicimos la búsqueda bibliográfica sobre lo que se había encontrado de esto en controles sanos, y creo que lo habíamos comentado así muy por encima, así que por comentarlo un poco, se había estudiado también el tema de la sincronía neural, y que en personas sanas se había visto que había una mayor coherencia entre las áreas frontales y temporales en todas las bandas durante la condición TOC. Eso en uno de los estudios. Y luego en este de Chen, no sé si veis mi cursor, había estudiado la sincronía neural en la banda gamma, y se había visto que era mayor entre las áreas de Broca, entre el área de Broca, perdón, y la corteza auditiva en la ventana de tiempo de 50 milisegundos antes del inicio del habla durante la condición TOC. Esta sincronía era mayor durante la condición TOC que cuando la persona escuchaba de forma pasiva el estímulo auditivo. Y además correlacionaba con la posterior supresión de la N1. O sea, mayor sincronía, encontraban que había una mayor supresión de N1, o sea, menor N1. Entonces deducían que la frecuencia gamma contribuía a la transmisión de las descargas consecuentes en personas sanas. Luego otro estudio que también nos llamó la atención era uno en el que evaluaba el tema de la topografía, y bueno, diferenciaba entre el efecto de agencia, que nosotros lo evaluamos con la condición TOC, que es cuando la acción de la persona va seguida por un efecto. Y el de ownership, claro, no me sale propiedad, no me sale traducirlo. Pertenencia. Pertenencia, mejor, pero propiedad en castellano tiene que ver con las propiedades de algo. ¿Sí? Pues el efecto de pertenencia, en nuestro caso, lo evaluaríamos con la condición Listen-Self, y consiste en las características que tiene el estímulo independientemente de la acción realizada por el sujeto. Es decir, que la persona reconozca la voz como suya, aunque no está hablando en ese momento, solo la está escuchando. Entonces evaluaban el mapa topográfico y veían que durante la ventana de 86 a 172 milisegundos, o sea, cuando tiene lugar el potencial N1, había poca varianza común en ambos efectos. Entonces deducían que eran procesos independientes, el de agencia y el de propiedad, que eran como los que decían que constituían la sensación del self. Y por otro lado también evaluaban posterior a este tiempo en la ventana de 174 o 400 milisegundos, y ahí veían que la topografía sí que era similar entre ambas condiciones. Entonces decían que en ese punto sí que los mecanismos serían comunes. Y bueno, respecto a nuestra muestra que llevamos, estos son los análisis descriptivos. De controles sanos tenemos 29. Faltan por evaluar el eje de algunos, entonces no sé si se quedarán todos o tendremos que descartar algunos, pero de momento estos son los que tenemos. 11 hombres, 18 mujeres y edad media de 28 años. De años de estudio, 15 redondeando. Luego en el grupo experimental, pacientes con esquizofrenia tenemos 31, 17 hombres, 14 mujeres. De edad media unos 37 años, comparado con controles que son 28, entonces sigue siendo un poquito más alta la edad. No sé si será significativa la diferencia. En los controles están metidos los pacientes más mayores también metidos últimamente. Sí, en los controles he metido hasta
la semana que viene tenemos el último de los controles más mayor, entonces lo he metido también para calcular cómo se quedaría. O sea, que es ese 28, ¿no? Sí. Y años de estudio 13, o sea, 13 y 15 no hay tanta diferencia. Luego de diagnóstico tenemos 19 con esquizofrenia crónica y 12 primeros episodios. Y de estos 31, 22 tienen la IPASE también. Y de los 22 con IPASE sabemos la edad media porque cuando No, hagamos el no he estudio de mirado. calcular las diferencias o las correlaciones entre M100 y P200 e IPASE, tendríamos que usar una muestra que no son esos 31, sino los Vale, 22. pues lo miro Vale. quitando los que no tienen IPASE cómo se queda la media, a ver si baja o sube. Yo diría que bajará, pero vamos. No sé. Pues lo miro. Y luego, por otro lado, de bipolar tenemos 11, 4 hombres, 7 mujeres, edad media 35 años y años de estudio 16, redondeando. Y aquí solo tenemos 2 con IPASE. Entonces aquí sí que tenemos menos. Entonces esta es la muestra que llevamos hasta el momento. Y luego, por otro lado, hemos estado mirando las correlaciones entre la IPASE y las escalas clínicas. Sí, vamos, la idea, si me permites que te interrumpa, Sí. Rosa, es que ahora mismo, pues por dificultades que tiene Antonio, que se ha trasladado con un contrato nuevo a León, aunque sigue colaborando con nosotros, pues no podemos tener hoy los datos de electroencefalografía. Entonces, hemos examinado las correlaciones entre las evaluaciones con los datos más recientes que hemos obtenido aquí y los que nos han enviado de Madrid, las correlaciones entre las experiencias anormales del YOM y las puntuaciones en síntomas positivos y negativos. Los positivos medidos con la PANSS y los negativos con la BNSS. Aunque con la PANSS también medimos los negativos. Y bueno, y esto es lo que os vamos a contar hoy fundamentalmente, es decir, hasta qué punto las experiencias anormales del yo se relacionan con los síntomas que luego después vemos de una manera más evidente, fenomenológicamente evidente, en los pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar. Pues bueno, cuando quiera, Rosa. Vale, pues vemos que, a ver, aquí la correlación, o sea, correlacionada de forma significativa con la escala cognición de la PANSS, de la IPASE, perdón. O sea, la PANSS correlaciona con la escala cognitiva de la IPASE, con la autoconciencia, si no recuerdo mal, era esta, conciencia, delimitación y con la total. Luego, de la BAN, de la BNSS, esta no sé cuál es. Abulia. Abulia, vale, eso es. Vale, la abulia correlacionaba también, bueno, correlaciona con la autoconciencia, conciencia y la total también. Y estas son las gráficas de la correlación entre la PANSS y la escala cognición de la IPASE y con la total, que son con las que tenía una correlación más significativa. Si lo vemos aquí. Y luego, por otro lado, vale, estos son los análisis del modelo de regresión, que aquí ya me pierdo un poco. Sí. A ver, aquí, si incluimos como variable independiente, perdón, como variable dependiente, los síntomas positivos, pues obtenemos que, vamos a ver, no, esto es para los negativos, me parece. ¿No? A lo mejor esta es esta. No, este es para la BNSS. Esto es negativo, sí, De PANSS PANSS negativos. Bueno, entonces
tenéis que fiaros si os decimos que estos serán los positivos o no, estos negativos también. Los síntomas positivos se relacionan, digamos, se predicen por la intensidad de las... ¿Tienes la gráfica que te mandaba antes? Pues la tengo que poner. No, espérate. Se relacionan, o sea, más o menos el 40% de la varianza de los síntomas positivos, es decir, el 40% de los síntomas positivos, a grosso modo, se relacionan con las experiencias anormales que refiere el sujeto. La regresión de los... En la regresión parece que en el modelo está metido como dependiente los síntomas negativos, me ha parecido ver. Claro, ya, pero es que los positivos también están calculados, pero no están en el PowerPoint. Entonces es lo que está Vale, diciendo. sí, se ha traspapelado por ahí, se ha cambiado. Sí, eso esperamos. Que el 40% Vale. Aquí está. Vistas las correlaciones, supongo que habrá salido también bastante significativo. Yo os lo digo. Bájalo un poco. Se ve en la Sí. gráfica que hay dispersión. Vale. Más o menos el 40% de los síntomas positivos está explicado en primer lugar por la variable de pase cognitivo, que tiene que ver con las alteraciones en los procesos del pensamiento. Por ejemplo, los pacientes con frecuencia tienen la experiencia de que hay algo que interfiere y no les deja pensar, o que su pensamiento parece sonar en vez de pensarse. Además, está explicado también, es decir, esto es lo que más explica. Luego también las alteraciones en la vivencia corporal, es decir, no experimentar el cuerpo de la manera natural con lo que lo experimentamos todos. Y en tercer lugar, con las alteraciones que se incluyen dentro de lo que se llama ítem de conciencia, que son alteraciones, por ejemplo, en la intencionalidad, es decir, en no poder diferenciar claramente, por ejemplo, si algo es percibido o pensado, si algo está soñado o recordado. Esto explica más o menos el 40% de estas alteraciones, de los síntomas positivos. Marta, ¿lo he dicho bien? ¿Está Marta por ahí? ¿Qué? ¿Cómo es su tesis sobre esto? Sí, parece que está, pero no sé si está. Sí, Soy yo. Sí. No, la otra Marta Hernández. Eres Marta Ayuso. Sí, perdón. Entonces no está Marta Hernández. No está la Marta que esperábamos. Vale, bueno, da igual. Ella está haciendo la tesis, pero yo soy el director, o sea que da igual. En cambio, en las experiencias, ya puedes pasar al otro lado. Los síntomas negativos tienen una explicación también por experiencias relativamente diferentes que solo llegan a explicar el 23% en lugar del 40% como antes, y en los que aparecen como predictores los mismos ítems, pero digamos con un peso algo diferente. Aquí, en lugar de estar el primero el ítem de cognición, es decir, el ítem de dificultades en los procesos del pensamiento, está en primer lugar el ítem de conciencia, que es el ítem que tiene que ver, como os he dicho antes, por ejemplo, con las dificultades de discriminar, de distinguir imaginación y realidad, de distinguir pensamiento y percepción, etcétera. Y con la BNSS, que es un poco más, digamos, sensible a los distintos síntomas negativos, solo encontramos una explicación de un 6% de un síntoma negativo de la bulia mediante el ítem de conciencia, este que acabo de mencionar, de las dificultades de distinguir entre distintos modos de intencionalidad entendido fenomenológicamente. Entonces, bueno, pues tenemos más. Estas son las representaciones gráficas de lo que os hemos dicho, que tampoco tenemos mucho más. Ya está. En definitiva, esto nos viene a decir pues, que realmente sí que las experiencias anormales son importantes, parecen subyacer a los síntomas, sobre todo a los positivos, cosa que es por otro lado bastante esperable, y que dada
alteración de los potenciales evocados relacionados con la descarga consecuente en la esquizofrenia en general y a su vez la relación de estas experiencias anormales con los síntomas, pues es bastante de prever que la reducción, digamos la menor reducción de la amplitud del potencial en la condición TOC, pues tenga que ver con las dificultades de los pacientes, es decir, se correlacione más directamente con las alteraciones que denominamos experiencias anormales del yo. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues pasaremos la presentación de las características de los potenciales evocados en relación con con las experiencias del yo a otra presentación posterior. ¿Vale? ¿Queréis comentar cosas o...? Nada por aquí, nada por allá. A Javier no se le oye bien. Se le oye... Javier está con actitud por la otra vez. Se está conectando. Álvaro, mándale a Javier un mensaje, anda, diciendo que se lo oye como a papá y tú. Yo creo que nos ha Yo oído. creo que se ha dado cuenta. Ah, No, es un problema del micro. Es que No, te no oye sé si igual. Javier me ha preguntado antes en privado por el chat que si habéis incluido una última base de datos que él le envió. Creo que se la envió a Isabela y me la envió a mí. Creo que está también Vicente en el email. Esta última es del 7 de abril, si no recuerdo mal, la que yo he incluido aquí. pues sí, debe ser el 7 de No sé abril, si- hace 14 días. ¿Es esa? Yo tengo aquí una del 25 de marzo. Por poner 25 de marzo. Espérate, a ver qué fecha es. 28 de marzo me envió el email a mí. Sí, pues esta que dice Rosa es todavía posterior, o sea que Esto sí que ya tiene que estar posterior, incluido la entonces última. estará. Es un access, supongo que es un access como el nuestro. Sí, Isabela lo Eh, confirma que es la Sí, última, la sí. última. Vale. Pero Javier dice que no. Es el hace con otro de la fase. Pues no sé, Vela confírmalo. por el chat que Sí, sí que está es el actualizado. último. Vale, sí, parece confirmado. Vale, El del 7 de abril es el último con La Paz y 12 de octubre. vale. Pues bueno, y lo único que supongo que os llama la atención también a todos es que tenemos ya unos cuantos casos con IFASE y demás, ¿eh? Porque hay 64 casos de los que tenemos, si os fijáis, de los que tenemos puntuaciones clínicas y exploración de las alteraciones del yo. De todos estos no tenemos EEG, ¿eh? Pero bueno, es una base de datos que ya va teniendo un tamaño considerable para lo que se ha estudiado hasta ahora. Está bastante bien. Muy bien. Pues nada, ahora a ver si hay suerte y los números nos acompañan y nos salen las cosas como querríamos, porque bueno, pues este proyecto, digamos, que igual que los demás, pues va bastante bien. ¿Más Sí, sí, yo comentarios? creo que Sí, Álvaro. no, que yo creo que sí, que vamos subiendo, o sea, que no nos hemos quedado atascados en cuanto a reclutación y ahí aumentando los números. Llevamos un buen ritmo. Sí, se van metiendo más casos también en el otro proyecto y hoy he metido alguno más y bueno, Sí, los controles controles. en Madrid sí. Sí, porque controles había 21 o algo así, ¿no? Sí, controles tenemos 29. 29. Tenemos que Bueno, seguir subiendo un poquito la edad. Sí, sí, aquí en Valladolid hemos metido, creo que son seis sí. 6 personas ya de unos 50 años
Entonces yo creo que si en Madrid conseguís meter otros 4 o 5, pues las edades serán bastante equivalentes. Que serían fundamentalmente hombres en el entorno de los 50, lo que nos haría falta, yo creo. 40 y tantos, 50 por ahí. Calcularé ahora la edad media, quitando los que no tienen ni pase, a ver cómo queda, Sí, y os Sí. comento. vale. Pero vamos, de todas maneras, lo que está claro es que, claro, hay una diferencia de 10 años. Entonces, bueno, que quitemos 9 de aquí, Sí. que casi seguro que no van a tener esos 9 poquito tiempo, pues. A ver qué dice Isabela, que no. También la pregunta por los años de estudio, creo que no me ha dado tiempo a leer. Sí, los años de estudio. También habría que... Obligatoria. Se cuenta todo. Sí. Sí, 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 sí. Sí, los cursos completados, sí, no contábamos educación infantil, ¿no? Muy bien. Pues nada, si no hay más comentarios, pues lo dejamos aquí. ¿Vale? Muy bien. No sé cuál es la próxima reunión, pero bueno, ya lo veremos. Venga, adiós a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.